Hola, queridísimos amigos del ADN de la historia. Estoy muy bien acompañado por Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y por mi querido Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Y vamos a hacer la segunda parte del programa que se nos quedó en el tintero sobre música mexicana. Si les parece a ustedes bien. Me parece fantástico y quiero echar a la mesa algo que me llena de orgullo. Julián Carrillo y el sonido 13. Un mexicano le da a la escala musical de esos 12 sonidos uno más. Sí, mira, como suena fácil. O sea, yo todavía no lo comprendo, mi cabeza no alcanza a entender. Es como descubrir una galaxia, es como descubrir el sonido 13. Me parece increíble. Julián Carrillo a principios del siglo XX se avienta esa... Imagínate, de la música mexicana, ese trompo a la uña. Lo que pasa es que estaba revisando, ¿se acuerdan que estuvimos en la casa, en la librería Elena Garro y conseguí este libro fantástico de un especialista, un musicólogo, ya no está con nosotros, murió en 2015, Jaime Almeida. Entra a trabajar a los noticieros de Zabludovsky y siempre buscando lo artístico, buscando la música, y se volvió un cronista musical. Y tenía los sábados su programa como de 4 horas, Estudio 54. Exactamente. Entonces cada semana le dedicaba a la música ranchera, al rock, a grupos, en especial los Beatles. A mí me acuerdo uno muy, muy bueno de puras canciones rancheras, pero en el cine. Ah, mira. Maravilloso. Toda su familia era musical, les gustaba cantar, eran del norte, eran de Chihuahua, eran del norte y tocaban en su hacienda Los Tepehuanes, se ponían a cantar. Y cuando entra a estudiar a la Ibero, él lo que quería era dedicarse al registro de la música, y lo hace fantástico, y este libro no se lo pueden perder, Un siglo de historia musical de Jaime Almeida. Y con él, con estas letras, estoy pues viendo esos principios del siglo, porque hemos escuchado a Manuel M. Ponce, hemos escuchado A Blas Galindo, Ernesto Esparza Oteo, en Moncayo. fin, Moncayo, y cómo es importante que la música en esas décadas, después cuando entra la XCW, la música era muy romántica, eran trovadores, no teníamos, digamos, esas influencias más que de Cuba. De Cuba sí tuvimos mucha influencia con esos boleros, la época de los boleros. Ustedes, obviamente ya no nos toca, pero si recuerdan a nuestros padres, cada festejo, cada celebración era con un trío y se ponían a cantar boleros. Nunca. ¿No? No. Ah, bueno, en mi casa sí se acostumbraba la bohemia y el trío. En casa de mi mujer también, muchísimo. A la mínima provocación había un trío. ¿Y en casa de tus papás? En casa de mis padres no, menos. En casa de mis padres había otra lógica. Yo tengo que decirlo, mi padre me llevaba de niño a la zarzuela. ¡Bonito! Había temporada en el Centro Cultural del Bosque, todos los años había una temporada de zarzuela donde venía la Real Compañía de Zarzuela de España y entonces me eché todas, Molinos de Viento, Agua, Azucarillos y Aguardiente, todas las grandes zarzuelas. El género chico que le llaman. El género chico que A le mi mamá llaman. le gustaba mucho también la zarzuela. Oye, Pedro Vargas. Bueno. No hemos hablado del tenor continental. Se hizo muy famoso ya en los 40, pero él empieza muy jovencito, igual que José Mújica, que después se vuelve un misionero. Se vuelve cura, sí. Se vuelve cura. Pero estamos hablando de los 20, 30 del siglo pasado, mexicanos muy talentosos. Consuelo Velázquez hace la canción más famosa de la historia. José Mojica es muy interesante la canción porque aquella canción era cuatísimo de Agustín Lara. Y durante mucho tiempo lo fueron, de jarra, de farra, de mujeres, iban por aquí y por allá. Y de pronto él escuchó el llamado de Dios y le dice a Agustín Lara que se va a ir a Perú a seguir a Dios, ¿no? Y entonces él dice, pues ¿cómo me vas a dejar solo? Pues si la mitad de las mujeres del mundo eran para ti y la otra mitad eran para mí. Ahora me voy a tener que quedar con todas. Par de bohemios. Y entonces lo que hace Agustín Lara como para agradecerle la amistad y despedirlo es la canción de Solamente una vez, que todo mundo cree que es sobre el amor a una mujer y no. Es que es lo que José Mojica está sintiendo al entregarse a Dios.
Wow. Solamente Guau. una vez. Amé la vida, con la dulce y total. Y todo tiene que ver con... Renunciación. Exactamente. Claro. No tiene que ver ¿Hace con el sentido? amor de mujeres ni nada por el estilo. Tiene que ver con el que Mojica le entrega su vida a Cristo. Qué Wow. historia más fantástica. Wow. Y claro, estamos hechos de todos esos músicos. Es una maravilla, digamos, el crisol musical que tiene nuestro país. Y justamente esta época que habla un poco después, hacia los 40, 50, el cine se encarga de lanzar al estrellato a un montón de personas que ya eran famosas. Estoy pensando en Pedro Infante, por supuesto. Claro. Estoy pensando en Jorge Negrete. Pero fíjate, sí. No, bueno, todos ellos, Manuel a veces Mujía. Perdón, Manuel Aceves Mejía. Ya sé. Oigan, pero ¿me puedo regresar tantito? Es que se me olvida hablar de un grande que se nos olvidó el programa pasado y sí es como por Silvestre Revueltas. Bueno, Tenemos- Redes, Sensemayá, o sea, las grandes Sí. obras. Y también empezó, digamos, la musicalización del cine. Pero hay algo que yo no sabía de Silvestre Revueltas. Obviamente es un hombre muy, muy famoso, muere muy joven de una bronconeumonía, tenía un problema de alcoholismo. Muere en 1940, pero en 1936 compone una obra fantástica. Ojalá la pudiéramos escuchar. La Noche de los Mayas. Esa es hermosísima. No, un homenaje a Federico García Lorca. 3 meses después de que lo asesinan, Silvestre Revueltas tenía lista esta composición. Así de comprometido estaba con sus ideales políticos y con toda este movimiento en el mundo. Pero además venía de una familia que... Por supuesto. O sea, toda la familia Revueltas Toda. es impresionante. Toda. Pues Silvestre, José escribiendo. Consuelo pintaba. Consuelo pintaba. Fermín pintor. Fermín, gran pintor. Muralista, claro. Rosaura Revueltas, que La hace... gran actriz, claro. Que hace La Sal de la Tierra, una de las grandes películas norteamericanas de denuncia de los años 40, con la cual es vetada de Sí, Hollywood. sí, pero solo una gran estrella en Alemania. Es un gran personaje Un próximamente. gran personaje. En Hijas de la Toda Historia. la familia Revueltas es de verdad impresionante como el semillero de inteligencia que había Y ahí. forma parte, indudablemente, Silvestre, cuando en los años 20 lo llaman a la cruzada cultural, Vasconcelos, a él y a Carlos Chávez. También Carlos Chávez, otro gigante de la música, un gran director. Magníficas personalidades. Pero ahora sí, entrémosle de lleno. Pero efectivamente, esa es como la parte de la música clásica mexicana, Sí. Sí. la música de concierto, Clásica contemporánea. Moncayo y demás. Bueno, Carlos Chávez tiene, además de ser el fundador de lo que hoy es la Orquesta Sinfónica Nacional, tiene su famosa Chacona, que es espectacular también, una obra de 8 minutos, maravillosa, que si quieren saber cuál es, en la película de Arráncame la vida, es la obra que toca el director de orquesta que se enamora de la protagonista y que luego asesinan. Esa es la Chacona, vale la pena escucharla. Pero fíjate, ahorita mencionabas a Consuelo Velázquez. Lo curioso de Bésame Mucho es que ella declara después, años después, que la escribió sin haber recibido el beso de un hombre cuando la escribió. Estaba muy chavita, tendría 16 años. Entonces todo se lo imaginó como ella podía imaginarlo. Quizá había leído algunas novelas picaronas o algunos relatos, pero nunca imaginó el éxito que tendría en el mundo, porque además no solamente es la canción más interpretada en la historia de la música mexicana, y yo creo que universal, sino que fue prácticamente un himno en las tropas aliadas en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y hay otra historia buenísima, porque Pero perdón, rápido, Sinatra, los Beatles, todo todo Claro, el mundo. que si Elvis no hubiera cantado solo rock, igual también la hubiera grabado. Bueno, no tiene que ver con Consuelo Velázquez, pero hay un video que por ahí corre de Elvis Presley cantando Guadalajara. Sí. Pero no es una cosa así que dices, no das crédito, ¿cómo se atrevió? Bueno, era Elvis Presley, pero realmente... Con una pronunciación terrible que esperemos nunca vuelva a suceder. Ah, no, ya sucedió, pero bueno, no hablemos de polémica. Pero además, otra de las compositoras que con un pasado así terrible, Graciela Olmos, La Bandida. Sí. La Bandida era una chavita que tenía, bueno, Graciela tenía 16 años, 17 años cuando en vísperas de la revolución o durante la revolución, los revolucionarios atacan la hacienda donde ellos trabajan, ella y su hermano, matan a todos y sobreviven los dos, pero ella se enamora de uno de los perpetradores del asalto.
que le llamaban el bandido, que luego va a ser villista. Entonces lo sigue la revolución, es su pareja, en la revolución matan al bandido y a ella se le queda el apodo de la bandida. Entonces ella rodó de acá para allá, fue de todo y sin medida, como diría José José. Dicen que llegó a traficar alcohol para Al Capone, que le cantó a Al Capone. Que tenía su burdel. Bueno, sí. Llega a la Ciudad de México ya después de todo ese periplo, llega a la Ciudad de México y pone su burdel, pero también, además, auspiciado por el regente de Hierro. Uruchurtu. Pero además era compositora y tiene 2 canciones básicas. En la estación de Irapuato el Siete Leguas, los horizontes. ¿Sabes qué son los horizontes? Según yo es un trío. Claro, es un trío, pero todo el mundo pensaba que era una figura metafórica y poética. Exactamente. Los horizontes cantaban en la lejanía y pues eran 3 cuates. Y de una muy buena voz. Así es. El Loco Valdés decía que era la canción de la vaca que cantó como toro, porque era como a las 6 de la tarde canto la locomotora. La locomotora. Ya. El Loco Valdés. Era el Loco Valdés. No tenía, desde luego, yo no tengo la gran. A mucha gente en casa no le suena esto que estamos haciendo. Pero espérate, es el 7 Leguas y en alguna ocasión Vasconcelos le dice, Graciela, tú has hecho más, bandida, tú has hecho más por México con el 7 Leguas que Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera. Bueno. Y la otra canción de ella que es muy conocida también es La Enramada, que habla un poco de su vida, porque el último párrafo dice algo así, pues la enramada aquí murió y finalmente se secó. Y su hermano había abrazado la vida religiosa. Wow. Es maravillosa esa época porque además estás hablando de que son poetas, son verdaderos poemas esas canciones, unas composiciones maravillosas. María Shriver también es una grandísima... María Grieber. María Grieber es una gran compositora de esa época, boleros divinos. Otro que nadie sabe que es compositor y que es una verdadera sorpresa es Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé componía, Varita de Nardo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Después ya fue ese emblemático actor de la época de oro del cine mexicano. Y si mal no recuerdo, es de Joaquín Pardavé, la de Ya vamos llegando a Pénjamo. No estoy seguro. Pero tiene otra Pardavé. ¿Saben de quién es Ya vamos llegando a Pénjamo? Díganoslo, por favor, porque a mí se me fue. Ya, pero Pardavé tiene una muy famosa. Tiene una muy coloquial, Pardavé. También díganoslo. ¿Quién fue cuál es la canción que compuso Joaquín Pardavé? Yo la que conozco popular es la Varita de Nardo, etcétera. Fíjate, luego todos estos personajes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Badú, todos ellos eran muy, muy buenos intérpretes, pero no eran compositores. Gracias, por ejemplo, a Manuel Esperón, Ernesto Cortázar, Pedro de Urdimalas, son los que ponen, los que escriben la letra y otros se suman a la música. Y entonces de pronto encuentras canciones que tienen historias de cómo se hicieron esas canciones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, de Ricardo Palmerín, que es el compositor junto con otro, ahorita no recuerdo el nombre, a ver si también nos ayuda la gente que nos está viendo allá en sus casas, es el autor de Peregrina, que la mandó a hacer Felipe Carrillo Puerto, dedicada a la que iba a ser su esposa, Alma Reed, y con la cual no pudo contraer nupcias porque la fusilan. Pero ahí quedó Peregrina para la historia de la música que además mexicana. Es bellísima esa canción. Claro. Sí. Son unas composiciones magníficas y la radio hace que cambien los intérpretes, llegan a todos los rincones del país y se vuelven verdaderas estrellas. Pero regresando de este corte, seguiremos hablando de la música que llevamos por dentro. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina.
Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette. Y recordaba que me contaba mi mamá que en esa farmacia del Hotel Regis, que se encontraban los artistas del momento, siempre había una especie de pique entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Y que Jorge Negrete era este hombre que tenía una voz muy educada, porque sí había estudiado en el conservatorio. Y no hemos hablado del Conservatorio Nacional, pero todas las grandes estrellas, los compositores, los cantantes, pasaban por ese conservatorio. Y después ya no, después la música fue popular. Y esa era la gran diferencia con Pedro Infante. Pedro Infante no pasa por ninguna escuela de canto, por ningún conservatorio, y justamente esa es la tecla que toca en el sentimiento del pueblo mexicano, que era uno más, uno de nosotros más. Entonces cantaba con ese sentimiento que emanaba del pueblo mexicano. Y se vuelve el ídolo por antonomasia, porque todavía hasta el día de hoy, no sé cuántos años tenían, 58, ya casi 60 de su muerte, y la gente sigue yendo a su tumba. Más y sigue... de 60. ¿Murió en 57? Yo nací en 60. Bueno, imagínate, entonces es mucho. 67 años. Es impresionante y la gente lo seguimos recordando y sigue siendo una de estas composiciones de Manuel Esperón de Amorcito Corazón. La tienes como impronta, verla del cine esa de un beso, ¿no? Esa no le gustó a Alejandro, no la cantó. No, estaba pensando en otra. Por ejemplo, otra que hace famosa es Mi Cariñito. Sí, claro. Y además la hace doblemente famosa porque primero se la canta a la abuela cuando está viva, Envuelve los García, y luego, borracho, junto a la tumba, llorando, le vuelve a cantar Cariño que Dios me ha dado para quererte. Y entonces es la apoteosis de las canciones de Pedro Infante. Pero es muy curioso cómo todos estos personajes, por ejemplo, José Alfredo era totalmente autodidacta. Lírico. Totalmente. Entonces, escribía en una servilleta, musicalizaba y ahí tenía las canciones. Esta canción, la de El corrido del caballo, Este es el corrido del caballo blanco. Blanco. A ver, el caballo blanco, no Prieto Azabache. el caballo blanco era su coche. Exactamente. Es la travesía que él hace en automóvil en la ruta que te marca en el corrido, que va, creo que hasta Ensenada y en el camino y llega con los hijos sangrando. Exacto, el caballo blanco. Era un poeta espectacular. Claro. Sí, de hecho en San Miguel de Allende hoy puedes visitar una de las cantinas, y no es la cantina donde escribía más, que está fuera de una gasolinera, una bomba de gasolinera, donde cargaba el tanque de ese caballo blanco del que están hablando, que está en San Miguel de Allende. Y bueno, claro, no sabía de música y escribía de verdad de oído y con un sentimiento tremendo. No, bueno. Oye, otra historia buenísima es la de... ¿Se acuerdan de aquella canción de Chicoche, donde te agarró el temblor? Sí. Bueno, Bailando, ¿dónde? Sí. Uh-huh. resulta que todo mundo creyó que después del temblor del 85 había compuesto esa canción Chicoche y la había lanzado. Pero no, curiosamente tenía ya en la radio como un mes y medio. Fíjate. Pero coincidió con el temblor y entonces después del temblor la censuraron porque todo el mundo empezó a creer que era una burla de Chicoche al temblor del 19 de septiembre del 85, que por cierto este año se cumplen 44 décadas. Increíble. Pero, tenemos que hablar de eso. Hay que hacer un programa de eso. Oye, ¿cómo se llamaba su grupo? La Crisis. La Crisis. Eso Claro. sí era totalmente crítico. Y usaba un overol, una de las cosas más bueno, feas. era favorito de López Obrador, lo utilizó
Primero cuando menos utilizó 2 veces. Una, para responderle a los gringos de alguna cosa que dijeron y entonces le ponían, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y la otra con la que utiliza es la de siempre que los pianistas, ratas y todo ese rollo que se echaba, ¿quién pompó? Era de Chicoche, claro. ¿Quién pompó? Zapatitos, ¿quién pompó? Chicoche y Rigo Tobar, que eran de la misma época, era también de esos artistas que salían del pueblo. Por ahí hay uno que a mí me gusta muchísimo y tiene una historia muy linda, que es Joan Manuel Serrat. No, Serrat no, Joan Manuel Sebastián. Ay, Sebastián. no, pero ese no es es de otro Manuel, pueblo. es Joan Sebastián. Joan Sebastián, por eso lo confundí con el español. Cuando era muy, muy jovencito y componía, no tenía contacto con nadie de la farándula, se encuentra Angélica María. Angélica María es más mexicana que el mole y sin embargo su padre es estadounidense. Bueno, ella se volvió el emblema de todas las jovencitas de los años 60. Todo el mundo quería ser como Angélica María. Cantaba hermosísimo en esta playa de chavitos que Y además es un encanto. Y además es divina, la señora es maravillosa y una gran actriz. Bueno, se acerca con ella y le dice, oye, yo quiero cantar, yo canto, pero no sé si aventarme. Y entonces ella le dice, tienes un estilo tan original, tan maravilloso, con tanto sentimiento. A mí, Joan Sebastián, me gusta muchísimo, tiene mucho sentimiento y es uno de esos cantantes. Y es bueno, Sí, compositor. Sí, Murió, ¿no? Sí, murió de cáncer hace unos años, pero muy, muy bueno y sobre todo con lo que les digo, esa vena y ese sentimiento muy pegadito a tu raíz. Tenemos que hablar de Vicente Fernández, ¿no? Bueno, Digo, claro. el charro de Huentitán, es un personaje que yo creo que después de Pedro Infante se convierte en uno de los grandes ídolos populares de este país. Sí, estoy de acuerdo, sí. Que también el cine apoya en mucho para ello. Pero bueno, es un personaje que podía hacerse conciertos de 6 horas. Con su lema de si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Claro. Era impresionante. Nunca estuve en un concierto de Vicente Fernández, pero sin duda era un personaje digno de mencionar. ¿Quién empezó los palenques? O sea, porque yo no sé si Pedro Infante no hacía palenques, Jorge Negrete. Pero tenían una cosa que se llamaba la caravana... Gillette. Había Picot. Raleigh. La Picot. O la Picot, algunas sí. Una vez. Porque era el cancionero Picot el que los auspiciaba. Que llevaban a varios autores, más bien intérpretes, cantantes, a distintos lugares del país y se presentaban. Yo creo que puede venir de ahí. Sí. Porque luego el palenque se asocia obviamente con los conciertos, pero también es en las ferias y con los juegos, ¿no? Claro, las ferias, obviamente, eso sí, la feria de Aguascalientes. Hay algunas películas situadas en las ferias, ¿no? Pero bueno, ya un artista de palenque, porque estoy pensando en su hijo, que es Alejandro Fernández, es el rey de los palenques, lo fue durante mucho tiempo, ¿no? No sé si Vicente también, claro. Los palenques se convirtieron en los nuevos auditorios Claro. y donde además cuesta un dineral entrar a ver uno de los conciertos. Ya los gallos, la gente llega después de que terminaron los gallos. Sí, claro, que además es un espectáculo que a mí no Sangriento me y gusta. terrible, Sí. pero bueno, esa es otra historia. Claro, y grandes mujeres de la música mexicana, Lola la Grande, Lola. me parece espectacular. Escuchar Cucurú Cucú Paloma, de Tomás Méndez, porque además la puedes escuchar con Caetano Veloso y también es una buena versión, pero a Lola la Grande cantar Cucurú Cucú es una cosa... Y déjame decirte, yo conocí bien a Lucha Villa. Lucha Villa. Porque ella estuvo en Mecánica Nacional, la película de Luis Alcoriza, en donde mis padres actuaron. Sí. Y entonces Lucha se convirtió en amiga de mis padres. Y también tenía un vozarrón y un sentimiento grande. Sí. Hay un montón de buenas cantantes, de maravillosas Lucha, cantantes bueno, mexicanas. Lucha para atrás, Lucha Reyes. Lucha Reyes. Cuéntanos de Lucha Reyes. No, Era la versión de José Alfredo Jiménez en Mujer. En Mujer, así es. Trovadora, cantante, compositora. Alcohólica. Sí, con un problema tremendo de alcoholismo. Chabela Vargas es maravillosa Que nació también. en Costa Rica, pero los mexicanos hacen donde se les da su chingada gana. Exacto. Eso lo decía ella, yo claro. solamente estoy repitiendo sus palabras. La tuvimos en las lunas del auditorio en el año 2003 y es fabulosa todavía. Fabulosa, magnífica. Sí. Chabela Vargas. Y bueno, yo creo que lo interesante además de los intérpretes y de los compositores es todas las historias que hay detrás, ¿no? Ya hablábamos en en el programa pasado sobre el limoncito, que es
la canción que pide Obregón unos minutos antes de que lo asesinen. Pero tú vas recorriendo la historia y hay muchas, por ejemplo, yo creo que la canción de La Culebra, ya todo mundo la va a tener para siempre Es horrible. identificada con Colosio. el asesinato de Colosio. Es acondicionamiento de Pavlov, es la campanita, y te recuerda eso. Luego lo asocias, Es ¿no? más, yo la escucho y me pongo muy nervioso. Sí, claro. o sea, o por ejemplo, es muy curioso, quien estrena México lindo y querido fue Jorge Negrete y no le fue bien. O sea, la cantaba, pero no fue, cuando la lanzan no fue un éxito. Se convierte en éxito en el momento en que él se muere en Los Ángeles, en el hospital Cedros del Líbano. Allá se muere y entonces, cuando se lo traen. Entonces, esa canción que había, pues, obviamente era Jorge Negrete, gustaba y todo, pero no era la canción que más le pidieran a él, de pronto se convierte en el himno de los mexicanos. Claro. Pero es que sí se siente, de Claro, verdad, bueno, y sí se te hace que un nudo en la digan garganta. que estoy dormido, Claro. ¿no? Y que me traigan aquí, México lindo y querido. Y obviamente pues era traer el cadáver de Jorge Negrete a México en ese diciembre de, creo que 1953. Y su viuda, María Félix, todavía. Y que uno de los momentos estelares de la música en nuestro país es lo que le compone el mismísimo Flaco de Oro, Agustín Lara. María Bonita. Es una bellísima canción y además pensar en sus personajes es maravilloso. El libro de tu papá lo estoy gozando tanto. María Félix por Paco Ignacio Taibo I, no se lo pierdan, está recién reeditado. Y viene justamente ese regalo que, deja tú a María Félix, nos lo hizo a todos los mexicanos, porque es una canción bellísima. Y si tú quieres sentir Acapulco cercano, basta que te pongan María Bonita. Sí, el Flaco de Oro era un genio, sin lugar a dudas. Bueno, Juan Gabriel con esta, la de El más tierno recuerdo de Acapulco. Tremendo, sí. Amor Eterno. Amor Eterno, que es también dedicada a su mamá, a su mamá, con una culpa tremenda. La mamá era terrible, bueno, después un gran amor. Otro gran trovador, otro hombre muy cercano, con un lenguaje tan cercano a todo mundo, unas canciones que no te podrías imaginar. Además de compositor increíble, qué gran intérprete. Yo lo vi en vivo varias veces y de verdad... ¿Estás hablando de Juan Gabriel? De Juan Gabriel. Sí, perdón, me di el A mí brinco. me gusta más de compositor. A mí me gusta mucho, bueno, la farsante en Juan Gabriel es de aventarle todo, el tequila y de chongarte a quien se deje, con mucho sentimiento. Me encanta la farsante en Juan Gabriel. Luego, Paquita de la del Barrio, no sé si ya Fue, el primer artista vernáculo que canta en el Palacio de Bellas Artes. Sí, claro. Y que se arma un escándalo Con de Rafael proporciones Tovar y de Teresa. Es curioso porque ya antes había estado, por ejemplo, Pedro Vargas. Sí, pero estas fueron una serie de conciertos y bueno, el presidente Salinas Sí. estaba en el palco, él y su esposa y toda su familia durante todos los conciertos. Así fue. Bueno, y luego se vendió el CD de Juan Gabriel en Palacio. Bellas Artes. Bellas Artes. Claro. O sea, Pero ya- acumuló un poquito más de dinero. Ya nos vamos. Sí. Ya nos vamos porque el tiempo es esa cosa finita y terrible que hace que este programa se No termine. llegamos a Luis Miguel, caray, ni a la incondicional. Pero él es intérprete, no es compositor. No es compositor. Pero sí marcó una época. Pero bueno. No, claro. Sin duda. Pero pues, yo creo que por ejemplo, muchas canciones de Luis Miguel son de Armando Manzanero. Nos faltó Manzanero. Ya no podemos hacer un tercer programa, pero ustedes díganos qué compositores nos faltaron, cuáles tenemos que tener en nuestra lista, cuáles tenemos que oír y cuáles tienen que oír las nuevas generaciones. Porque sin duda llevamos la música por dentro. Y esto fue el ADN de la historia.